Muchas veces damos por sentado, por obvio, que las cosas, nuestras circunstancias existen desde siempre. Pero sin embargo, no siempre ello es así o cercano a la idea de antigüedad de algunas creaciones, como en este caso el impuesto a la renta. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el impuesto a la renta. Estamos en una época de vencimiento inminente del plazo para la presentación de la declaración del impuesto a la renta a la que el Estado peruano nos coloca todos los años a las personas naturales. Y creo que este es el momento para reflexionar sobre este impuesto y algunas pautas, creencias que las personas tenemos y que no se condicen con la realidad. Para comenzar, muy pocos conocen que el impuesto a la renta no existe desde tiempos inmemoriales. En el Perú fue impuesto en el año 1934 a través de la misión Kemmerer, un banquero extranjero que como parte de una misión a Latinoamérica va recomendando a los países que tenían en ese momento deuda internacional importante que implementen por primera vez en su historia un impuesto a la renta. La imposición a la renta data inclusive del siglo XIX. Es realmente en Inglaterra, a inicios del siglo XIX, que se establece por primera vez en la historia de la humanidad un impuesto que grave la plusvalía, la ganancia, la riqueza que las personas, primero naturales y luego jurídicas, deben efectivamente someter a tributación para generar los ingresos con los que un Estado moderno debe subsistir. Sin embargo, la creación intelectual de la imposición a la renta data de algunos años atrás. A mitad del siglo XVIII, un economista, hoy reconocido como el padre del liberalismo económico moderno, Sir Adam Smith, crea, esculpe, diseña los fundamentos, los basamentos para que un Estado pueda establecer un mecanismo tributario, un impuesto sobre la riqueza de las personas. En una obra cumbre de la economía y también de la tributación, que es La riqueza de las naciones o The Wealth of Nations, este insigne economista establece elementos fundamentales que hoy inclusive en el Perú aplicamos, como el principio de capacidad contributiva, como el principio de igualdad, el concepto de renta neta y el propio principio de causalidad. Todos estos elementos que un tributarista promedio, común, hoy en día en el Perú reconoce como propios de nuestra disciplina, se pueden encontrar como piedra fundamental precisamente en la obra de Adam Smith, un libro que se publicó en 1756. Fíjense de cuándo estamos hablando. En el Perú, sin embargo, como ya lo he mencionado, su proceso histórico es bastante tardío, ¿no? Es realmente casi mediados del siglo XX. Y bueno, con estas breves reflexiones, vayamos ahora al tema fundamental de este breve video, el impuesto a la renta aplicable a las personas naturales. Este año, 2024, por excepción se extendió el plazo de cumplimiento para la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto a la renta de las personas naturales a el mes de mayo, precisamente siendo hoy el 20 de mayo, fecha en la que estamos grabando este video. El plazo de vencimiento comienza a correr recién a partir de la próxima semana, del día 27 de mayo en adelante. En consecuencia, esta extensión de plazo, que tiene que ver precisamente con una situación crítica de falta de caja, de golpe a la economía de las personas naturales que ha advertido el Estado peruano, ha llevado precisamente a que se dé este retraso, esta postergación del cumplimiento
cumplimiento de las obligaciones que normalmente se atienden o a fines de marzo o a inicios del mes de abril. ¿Qué temas considero yo importantes tener en cuenta tanto para el vencimiento del impuesto a la renta como para tener la disciplina y el cuidado en la verificación de si todos estamos entendiendo a este impuesto correctamente? A ver, vamos a hablar de unos temas puntuales. Para comenzar, cuando hablamos del impuesto a la renta, realmente estamos haciendo una abstracción, una reducción. ¿Por qué digo esto? ¿A qué realmente me refiero? Que las personas naturales no estamos sometidas solamente a un impuesto a la renta. En realidad, las personas naturales en el Perú tenemos una serie de impuestos a la renta distintos. El que vamos a presentar, el que vence en unas semanas y cuyo cumplimiento en cuanto a declaración vamos a comenzar a realizar las personas naturales, es uno de esos impuestos. Es el impuesto a la renta del trabajo, las denominadas rentas de cuarta y quinta categoría, a las cuales se les debe sumar las rentas de fuente extranjera. Esas rentas de fuente extranjera pueden estar compuestas también por rentas del trabajo, pero también por rentas de capital. Por ejemplo, arrendamientos que alguien pueda tener de inmuebles o de bienes en el exterior, intereses, si es que tiene alguna colocación de un capital también en el exterior, ganancias de capital, si es que ha realizado enajenaciones, por ejemplo, de valores mobiliarios, y esos valores mobiliarios le han generado una plusvalía o utilidad a la persona, ¿no? Me costó 100, vendo a 120, 20 es la ganancia de capital. O dividendos, que son los rendimientos que las acciones, esquema de lo que es un valor mobiliario, pueden generar. Entonces, todas esas rentas de fuente extranjera se declaran conjuntamente con las rentas del trabajo. Pero allí no queda todo. Adicionalmente a estas rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera, también hay que declarar las rentas de primera categoría, las que obtenemos en el Perú por los arrendamientos. Sí, los pagos que hacemos mensualmente son pagos a cuenta, no son pagos definitivos. Se tiene que declarar al final del año la sumatoria de las rentas que hemos obtenido por arrendamientos. Y también se tienen que declarar ciertas rentas de segunda categoría sometidas a retenciones no definitivas. Esto genera, sin duda alguna, un régimen tributario bastante complejo, innecesariamente complicado desde mi punto de vista, en un país en el que la tributación se sostiene en función a una pequeña cuota de formalidad que existe en el país. Hablamos, en el mejor de los casos, de una economía que es 20% formal. Esto quiere decir obviamente que hay un 80% de informalidad y esto va inclusive increciendo, con lo cual el grupo de personas que paga impuesto a la renta es muy reducido. Desde mi perspectiva, el Estado peruano debería evaluar en simplificar este gravamen, porque en el caso de las personas naturales que no son contribuyentes especializados, es muy fácil cometer un error, porque en el caso específico de estas llamadas rentas de segunda categoría, hay una gran cantidad de supuestos distintos en los cuales una persona puede obtener una renta y equivocarse en la forma en la que esta renta debe ser tributada. Si bien es cierto, se saluda que desde hace aproximadamente 10 años el Estado peruano ha puesto la tecnología en favor de los contribuyentes, permitiendo que a través de archivos personalizados el contribuyente pueda tener, utilizando tecnología, insisto, alguna data previa sobre sus rentas. Esto en el caso de las rentas de segunda categoría no es realmente aún una tabla de salvación, porque este tipo de rentas que se obtienen, por ejemplo, por las ganancias de capital en la enajenación de acciones, requieren de un acto determinativo del propio contribuyente.
en mi opinión, el sistema de imposición a la renta de las personas naturales debería ser simplificado, no para pagar menos tributos, sino para que las personas naturales, que no son abogados ni mucho menos tributaristas, puedan comprender fácilmente cómo es que deben declarar y pagar los tributos que les corresponden. Esperemos que en una futura oportunidad el país simplifique realmente la tributación de las rentas de las personas naturales y haga que este importante impuesto sea sencillo de cumplir, pero también fácil de fiscalizar. Que los costos de cumplimiento y de verificación del cumplimiento del impuesto a la renta, que esta vez debería ser uno y no varios desperdigados por allí, sean bajos, y con esto el Estado aproveche de la eficiencia que un sistema simple permite y otorga. Estas son unas muy breves reflexiones sobre este tema que, como podrán haber anticipado de estas divagaciones, ideas, reflexiones hay al respecto, ¿no? Mi sugerencia es que si tienen rentas de distintos tipos, pues se asesoren adecuadamente a los efectos de cumplir sin sobresaltos, sin cometer contingencias tributarias respecto de sus obligaciones tributarias. Muchas gracias y espero verlos en una futura oportunidad. En escenarios de tecnología, cuando las personas naturales hoy en día podemos obtener rentas a través de plataformas tecnológicas, de obtener ingresos, retribuciones, se plantea una pregunta concreta. Si una persona natural que está ubicada en el Perú, a través de plataformas tecnológicas, obtiene un ingreso, un servicio o de una actividad que realiza con un usuario de otro país, ¿debe considerar ese ingreso como renta para efectos peruanos? ¿El hecho que la renta haya sido obtenida en otro país libera de la obligación de tributar a esta persona natural? Son preguntas absolutamente válidas que tienen una respuesta absolutamente clara. Toda persona domiciliada en el Perú tiene que declarar las rentas de fuente peruana, pero también las rentas de fuente extranjera. Y estas que he comentado hace unos minutos son rentas de fuente extranjera y por lo tanto deberían ser consideradas en la declaración jurada anual como parte de las rentas de fuente extranjera y someterse a tributación sobre la base de una escala progresiva acumulativa que comienza en 8% y termina en 30%. O sea, dependiendo del volumen de los ingresos que tenemos, la tasa aplicable a esta renta podrá ser 8, como podrá ser 14, 17, 20 o inclusive 30%. La siguiente pregunta sería, ¿y qué pasa si una persona natural omite declarar estos ingresos? Ciertamente estamos hablando de un incumplimiento y este incumplimiento puede ser detectado por la SUNAT, siendo que estamos hablando de rentas de fuente extranjera. Quizás hace 20 años la respuesta que les daba un tributarista podría ser que era muy difícil que SUNAT pueda detectar este incumplimiento. Hoy en día, año 2024, esa respuesta ya no es la misma. SUNAT tiene herramientas para detectar este tipo de ingresos ocultos y hay varias. Una de ellas es una red de convenios que ha firmado el Perú con más de 100 países en el mundo, a través de los cuales hay un intercambio de información respecto precisamente de rendimientos, rentas que están obteniendo ciudadanos de los distintos países que han firmado este tratado internacional de intercambio de información y de colaboración inclusive entre administraciones tributarias. La otra herramienta, pero hay muchas más, es el propio incremento patrimonial y el ITF. Cuando una persona obtiene rentas, no las declara e ingresa esas rentas a sus cuentas o hace pagos con dinero en efectivo, deja rastros efectivamente allí de que hay un ingreso. Y en las sumas y restas, lo que SUNAT puede deducir fácilmente es si una persona está gastando más de aquello que ha
ha declarado en sus declaraciones tributarias, en lo que ha reportado eventualmente ante la SUNAT. Y esto viene dando pie ya desde hace algunos años a citaciones que reciben las personas naturales por incremento patrimonial no justificado. Aquí la administración tributaria lo que va a hacer cuando encuentre estas diferencias, estas inconsistencias, es el término correcto, es otorgarle la oportunidad al contribuyente a que verifique si de verdad se olvidó de declarar algo, con lo cual declare y pague, o quizás justifique que el origen de esos fondos no es el de una renta que debió declararse. Por ejemplo, si una persona acredita que es un dinero que ha obtenido al ganarse una lotería como la Tinca, pongo un ejemplo por decir alguno, pues eso no es renta gravable. Otro ejemplo, si el dinero fue recibido a través de un anticipo de legítima o de un acto hereditario o quizás de una donación. Si hay posibilidad de sustentar que eso ha ocurrido en la realidad y hay escrituras públicas, documentos de fecha cierta que acreditan lo que les estoy mencionando, tampoco hablaríamos de una renta gravable. Pero es sumamente importante tener en cuenta lo primero que he mencionado. Si uno obtiene una renta de fuente extranjera, no puede dejar de declararla porque está incurriendo, en caso contrario, en una omisión en la declaración. Y esto puede generar una cobranza posterior más intereses moratorios más multas.